Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos muchas gracias porque una vez más nos permites reunirnos alrededor de tu mesa para recibir de ti estos deliciosos y profundos manjares espirituales que tienes para nuestra alma, porque nos amas, porque quieres formarnos, prepararnos para una eternidad contigo. Hoy te damos gracias, Señor, por ese regalo maravilloso de un día más en el cual podemos estar vivos. Bienvenidos, qué bueno es poder estar acá reunidos. Les invito para que hoy estemos aprendiendo en las Escrituras en el capítulo 21 del libro de Génesis, donde nos vamos a encontrar con el gran testimonio y que queda para la historia y que es palabra de esperanza para todos nosotros cuando se registra el nacimiento de Isaac, el cumplimiento de una promesa dada 25 años antes. Dios siempre cumple sus promesas. Dios había hablado con Abraham 25 años antes de que aconteciera el nacimiento de Isaac, su primogénito. Bueno, el primogénito de la promesa, porque recordemos que ya había tenido un hijo en sus fuerzas con Agar, la esclava egipcia, que se llama Ismael. Resulta que 25 años atrás, Abraham aún no tenía un carácter formado de acuerdo a lo que Dios espera para sus hombres. Y durante 25 años empezó a tratar con él, empezó a hablarle, a pulirlo, a perfeccionarlo, de tal manera que estuviera preparado para recibir ese cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Recuerden que la palabra dice que Sara ya había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, Sara ya no tenía su menstruación cada mes y por lo tanto desde el punto de vista clínico era imposible que ella quedara embarazada. Sin embargo, aquí vemos que Dios, el creador, el dueño de todo, soberano de todo, cuando dice sí, se hace. Esto para nosotros es una gran enseñanza porque no importa cuál sea nuestra condición, si Dios te prometió algo, Él lo cumplirá. Nos invita a no mirar las cosas dentro de nuestras perspectivas humanas, sino a hacer una observancia desde la perspectiva divina. Entonces tendremos la fe suficiente para creer que Dios puede hacer posible lo que es imposible para nosotros. Recuerden también que en toda esta historia, tanto Abraham como Sara se habían reído ante la posibilidad de lo que habían escuchado de los ángeles y también de Dios. Se habían reído tal vez porque ellos estaban pensando que era imposible alcanzar ese sueño. Tal vez era una risa de burla, tal vez era una risa nerviosa, tal vez era una de esas risas que a veces se dan con tristeza, esas risas que traducidas quisieran decir, ojalá, bueno, algún día, pero son risas que carecen de fe. Bueno, el nombre que Dios le había dado a Abraham para que le pusiera a ese primer hijo con Sara era Isaac, que traducido desde el hebreo quiere decir reirá. Bueno, este niño había traído la alegría nuevamente a un vientre que se creía seco, que se creía estéril. Había traído alegría a un hombre de 100 años que veía cumplida la promesa y que tal vez había perdido la esperanza de que ésta se hiciera una realidad. Isaac hace reflexionar a Sara. En el versículo 6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Mira, no importa cuántos años tengas tú, no importa tus capacidades, tu condición actual. Si Dios prometió hacer algo para ti y algo en ti, simplemente espera, déjate moldear y permite que el Dios Todopoderoso, el cumplidor de promesa, el Dios de pactos, haga contigo como lo ha dispuesto. Bueno, y resulta que Abraham y Sara siguen siendo humanos y se siguen equivocando, pero Dios sigue siendo fiel y sigue transformando nuestras peores realidades, nuestros peores temores, nuestras equivocaciones. Dios sigue sacando lo mejor para sus propósitos. Miremos qué dice esta parte. En el versículo 8 dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Esto
a primera vista parecería bastante trivial. O sea, en nuestra actualidad no es usual encontrar con que se hace un banquete, una fiesta, una celebración, una piñata o lo que sea, por el hecho de que un niño ya no está tomando leche de su mamá. Bueno, resulta que en ese entonces el hecho de que se llegara a la etapa del destete era considerado una victoria. ¿Por qué? Porque había un nivel muy alto de muertes maternas y de muertes en neonatos. Bueno, sobra explicar el por qué. Muchas enfermedades, tal vez muchas bacterias. Recuerden que están en una franja de tierra que en gran medida es desértica, ausencia de agua y una cantidad de situaciones que empeoran las cosas y la atención y la salubridad para esas personas que vivían en aquel entonces. Si se dan muertes maternas y neonatales hoy en día, imagínense en ese tiempo, en esa situación y en ese desconocimiento de las ciencias médicas. Entonces realmente era una victoria que se celebraba 24 meses después de que el bebé había nacido y era como una presentación en sociedad de ese pequeñito. Era como la familia diciendo, mire, logró sobrevivir, ya está fuertecito, ya está sano, entonces regocijémonos juntos. Ese era el motivo del por qué se realiza este banquete. En el versículo 9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Miren, recuerdan de quién fue la idea de tener hijos a través de una esclava. Fue de Sara precisamente. ¿Por qué? Porque quería ayudarle a Dios. Pero ahora Sara se ve con sus manos llenas, con un hijo que le ha nacido, que Dios se lo ha regalado. Entonces ahora desprecia ese niño que nació por voluntad de ella misma, porque ella sí lo determinó. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios respuestas, soluciones, milagros, bendiciones, que tal vez no son la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Y luchamos tanto en eso y nos enfocamos tanto en eso que al fin lo conseguimos, pero después de pasados los días, desechamos, despreciamos, subvaloramos eso por lo cual habíamos pedido tanto. Y eso le está pasando en este momento a Sara. Ese conflicto que había entre Sara y Agar empieza a trasladarse entonces a sus hijos. Y esto, como les decía en estudios anteriores, se ve reflejado hasta nuestros días con lo que es el conflicto en el Medio Oriente. Vemos cómo Israel está rodeado de palestinos, de pueblos árabes, que lo único que quieren es acabar con el hijo de la promesa, para que vayamos teniendo luces sobre lo que implica ese conflicto. Va entonces Sara y le dice a Abraham, soluciónelo, haga algo mi hijo porque estoy cansada de esta situación. Le traslada a Abraham la responsabilidad de darle solución a lo que en un principio fue idea de ella. Versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Es decir, Abraham estaba preocupado, Abraham tenía un corazón enorme, un corazón de padre. Él anhelaba a esos hijos, él anhelaba una generación relevo, él anhelaba a esos herederos que iban a continuar con su legado cuando él ya no estuviera. Entonces ese corazón de padre se entristece y se entristece tanto que Dios interviene cuando le dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Lo que Dios le está diciendo a Abraham en este momento es, mira Abraham, esta situación se puede volver inmanejable. Voy a tener paciencia, no voy a llamar a cuentas a Sara, porque la verdad es que Dios tenía toda la potestad para llamar a Sara y ponerla en su sitio, porque estaba armando un berrinche por una mala decisión que había tomado y ahora quería que un inocente sufriera en el desierto y a ella no le importaba lo que sucediera con la vida de ese pequeño Ismael y de su madre Agar.
A veces nosotros tomamos decisiones en las cuales no medimos consecuencias sobre el sufrimiento que puede venir a las personas que nos rodean. Es triste que una mujer que estaba viendo la gloria de Dios en su vida también tuviera tanta amargura, tanto rencor, tanta intolerancia en su corazón. Dios también le dice a Abraham, no te preocupes, esa promesa que te hice a ti se cumplirá también en Ismael. También a través de él te levantaré descendencia y también él será bendecido en gran manera. De ahí surgen entonces los dos pueblos. Todo lo que conocemos hasta el día de hoy como los judíos y también todo lo que conocemos hasta el día de hoy como los pueblos árabes. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.